Bueno, el gobierno oficializó el veto del presidente Javier Milei a las leyes que establecían el aumento de las jubilaciones, la reapertura de la moratoria provisional por 2 años y la declaración de emergencia en discapacidad aprobadas por el Senado el 10 de julio. La medida quedó plasmada este lunes en el boletín oficial a través del decreto 534/2025 que llevan las firmas del presidente y todo su gabinete. El mandatario, que había anunciado su decisión el mismo día en que las leyes fueron respaldadas en la Cámara Alta, firmó el texto este sábado. Esto es al filo de los 10 días que le permite la legislación, por supuesto. Ahora, este rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso. Recordemos que la decisión presidencial suspende el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento de lo que es el monto fijo, digamos, que viene desde marzo del año pasado siendo 70.000 pesos. Este aumento pasaba de 70 a 110.000, que además se iba a empezar a actualizar por inflación. Esta norma fue aprobada por las dos cámaras legislativas, que también le dieron el visto bueno a un artículo que reabría por 2 años la moratoria, que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aporte. Esta iniciativa también fue alcanzada por el veto presidencial, perdón. En cuanto al proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Y además establecía que eran compatibles con empleos formales siempre que los ingresos no superen los 2 salarios mínimos. Es decir, que una persona que está empleada podía tener acceso a esta pensión siempre y cuando cumplan este requisito. El argumento central del presidente para desestimar estas leyes es que de implementarse romperían el equilibrio fiscal, que es la Biblia de Milei, por supuesto. Saben que vamos a vetar y si aún se diera la circunstancia que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Si en el peor de los casos la justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera tardar, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo porque el 11 de diciembre la vamos a revertir. La política del superávit fiscal es permanente, dijo Milei, apenas se aprobaron las leyes durante el discurso que ofreció por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, a partir de ahí empezaron las especulaciones y las negociaciones, por supuesto, porque recordemos que para insistir con el veto, el gobierno necesita que al menos 1/3 de una de las dos cámaras no esté de acuerdo, mejor dicho, insista junto con el gobierno. Y por lo que se ve a esta hora y por lo que se escuchó todo el fin de semana y las negociaciones que vienen existiendo, aparentemente el gobierno tendría los números para insistir con el veto a estas leyes, así que seguramente va a haber una gran reacción de los opositores que no lo van a acompañar y de los sectores que se verán afectados por esto, por supuesto, sectores de jubilados, sobre todo el sector de la discapacidad, también, que está en una situación realmente muy complicada y que el gobierno da la sensación de que mucho no le importa, digamos, porque tiene un problema central, que es que los números le cierran y que el equilibrio fiscal y el superávit fiscal eventualmente no se toque, y por lo tanto que nada de estas cosas le amenace esta posibilidad. El gobierno tuvo un raíz del presidente y todos sus ministros. La verdad que es una cosa que yo no sé si pasa en otra parte del mundo, en donde, por ejemplo, el ministro de Economía y los otros funcionarios del gobierno, sobre todo del sector económico, no dan conferencias de prensa, no hablan en el Senado, por ejemplo. No va el ministro, va por ahí el viceministro, mandan al secretario de Finanzas, etcétera. Pero sí van todos juntos, como diría alguien, como en una especie de estudiantina, a la radio de Fantino, a Neura, y ahí, todos están en una fiesta, riéndose de los que dan proyecciones que son distintas a las que da el gobierno, diciendo que no hay que preocuparse por la situación del dólar, porque el dólar flota, pero un rato antes decían que en realidad la que quiere voltear al gobierno es Victoria Villarroel y la que está conspirando con bancos y opositores para derrocar
al gobierno, algo que la verdad que resulta bastante complicado de entender. Pero esa es la lógica del gobierno, que mientras tanto, digamos, desde el punto de vista de la política, está haciendo negociaciones contra reloj con vista a las próximas elecciones. Ustedes saben que las alianzas cierran este viernes, si no me equivoco, jueves o viernes, y entonces hay negociaciones para inscribir entre 4 y 7 alianzas electorales con gobernadores, y de aquí se estima que podrían salir los acuerdos para que el gobierno pueda insistir con el veto a estas leyes que ya están, que digamos que ya fueron sancionadas. Los frentes deben inscribirse en la justicia antes del viernes. Hasta ahora solo Alfredo Cornejo por Mendoza oficializó en redes sociales el acuerdo con el partido de Javier Milei. ¿Cuáles son los acuerdos que hace la Libertad Avanza, el partido del gobierno, con los gobernadores y con las fuerzas provinciales? Bueno, básicamente es todo llevo yo, o la mayoría llevo yo, que soy la Libertad Avanza. Inclusive hacen resignar sus propias identidades partidarias, porque todas las boletas van a ser de color violeta y todos los frentes se van a llamar la Libertad Avanza. Pasó acá con el Partido de la Libertad Avanza y los que para mí ya han perdido prácticamente su dignidad partidaria, que son los de Encuentro Liberal, Perucho, Casani y compañía, de ahí para abajo, que con tal de formar parte de la alianza, la otra vez cuando estuvieron acá, cuando vino Karina Milei y Martín Menem, vinieron al centro de convenciones, y fueron los chicos y las chicas de él y con sus banderas y con sus remeras azules y con la hormiguita, qué sé yo, le dije, no, acá solamente banderas de color lila y banderas de la Libertad Avanza. Bueno, este es el tono de las conversaciones que están teniendo en todos los distritos provinciales. A ver, Leandro Esdero de Chaco y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, que este año eligen senadores, tienen avanzadas las tratativas para hacer una coalición y competir con y no contra los violetas en los comicios nacionales. Marcelo Rego, San Juan, también tiene alguna chance de cerrar un pacto con la Casa Rosada. Claudio Poggi de San Luis directamente se bajó de la contienda nacional para volver el favor que la Casa Rosada le hizo en mayo cuando no postuló una lista en las elecciones provinciales puntanos. El otro postulante es el salteño Gustavo Sanz, pero sus posibilidades con los violetas son muy remotas, dicen. Embarcarse 50 dan prácticamente por descartado un acuerdo con el mandatario del norte, pese a que siempre articuló amigablemente con los Milei. La otra gran incógnita, y esta sí que es la gran incógnita del cierre, es cómo van a terminar las tratativas entre los negociadores de Karina Milei y los de Mauricio Macri para alcanzar un acuerdo y que la Libertad Avanza y PRO compitan juntos en la capital federal. Con la hermana del presidente, que no quiere saber nada con Jorge Macri, Martín y Eduardo Lule Menem como indiscutidos dueños de la lapicera, ningún gobernador respira tranquilo hasta firmar los papeles ante la justicia electoral. En la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué está complicado? Bueno, porque Jorge Macri dice, nos vienen a avasallar, a sacar todo, hasta la identidad partidaria. Y una eventual alianza se va a llamar Alianza o Frente a la Libertad Avanza. Y que quieren solamente uno de los diputados salibles sería para el PRO y el resto todo para la Libertad Avanza. Y el segundo le darían al PRO en un lugar que no es expectable. O sea, que es lo mismo que nada, digamos. Y ahí hay una resistencia, por eso dice que están haciendo una aspiración por el lado de Jorge Macri de reflotar una especie de Juntos por el Cambio, incluyéndolo a Rodríguez Larreta, para hacerle frente a esta probable avanzada de Karina Milei y del propio Milei, por supuesto, sobre la ciudad de Buenos Aires. Un poco este es el panorama político. Después vamos a estar dando otro tipo de aclaraciones también que suman para ir entendiendo qué está pasando en la política en la Argentina.